A nivel Rosario más cerca. Antes de la pausa, hablé de las preocupaciones del país, pero sobre todo del sector trabajador, a propósito de la pandemia y de la dinámica nueva que nos ha impuesto a todos. Hay muchas preguntas en ese sentido y hay una persona con la autoridad necesaria para responder. Me refiero al presidente de la Confederación de la Unidad Sindical, el CENUS, el señor Rafael Pepe Abreu, que nos acompaña esta noche. Buenas. Buenas, Anibelka, Darin, Marisol, ¿cómo están ustedes? Muy bien, don Pepe, siempre. Bueno, don Pepe, y hay una preocupación, una que prevalece de muchas y tiene que ver con la pérdida del empleo. Creo que ya estamos en un momento donde se está definiendo quién pierde empleo y quién tiene posibilidades de seguir en la empresa privada y hasta en instituciones públicas. ¿Cuál es el panorama en ese sentido hoy en República Dominicana? La preocupación, Anibelka, es muy válida porque es algo que la persona lo están sintiendo, ¿verdad? Directamente desde que esta pandemia se instaló en el país. Hay que decir, por ejemplo, que tenemos un grupo de trabajadores, casi 700,000 trabajadores, que quedaron suspendidos su contrato de trabajo. Casi inmediatamente la pandemia se expandió por el país. Ese cese de contrato no ocurrió con un rompimiento que implicó, por ejemplo, el pago de prestaciones, sino la espera de esos trabajadores, porque en un plazo aparentemente de 90 días iba a resolverse la situación, pero ocurrió que no fue así. Los 90 días pasaron, se cumplió esa etapa de la suspensión y hubo entonces que recurrir por parte de las empresas a otra etapa de suspensión que ya arriba prácticamente a 90 días más. Eso quiere decir que esos trabajadores han tenido paralizado su contrato por todo este tiempo. ¿Y por qué tiempo se puede, señor Abreu, ¿qué tiempo legalmente se puede suspender un trabajador? ¿90 días? ¿Ahora 90 días más o...? Que se puede suspender por 90 días y que si la causa que motivaron la suspensión persisten, entonces se puede otorgar otra escala de suspensión más. Y eso es lo que se ha hecho, otra escala de suspensión más. ¿Qué pasa entonces? Que cuando se llega al techo de los 6 meses de suspensión, ya ahí se presenta una disyuntiva que es difícil de resolver en la actual situación sin la intervención de la autoridad gubernamental. Y es que el empleador tiene la obligación de reintegrar al trabajador o, en su defecto, proceder a pagarle las prestaciones laborales. ¿Qué es lo que pasa, Anibelka? Que cuando uno va, ¿verdad?, donde el empleador y le plantea el dilema, mire, se cumplían los 6 meses, entonces ahora usted tiene que proceder a liquidar estos trabajadores o los reintegra. Ese empleador te dice, mire, yo no puedo pagar prestaciones, pero tampoco estoy en condiciones de reintegrar. Entonces ahí viene, Anibelka, lo que se denomina la posibilidad de un acuerdo mutuo, o sea, un acuerdo entre las partes, para que entonces el trabajador acepte voluntariamente prolongar el estado de suspensión. ¿Tú te fijas? Pero eso es altamente problemático, tú ves, porque ese trabajador, a prolongar el estado de suspensión, tú sabes a lo que se está ateniendo a la precariedad que implican y lo que implica el plan FASE, ¿verdad?
El plan fase 1, porque este trabajador se mantiene en el plan fase 1. Un fase que tiene una fecha de término. Don Pepe, hay una preocupación a propósito de la suspensión, y es el tema del sueldo, el sueldo 14, el sueldo 13, el tema del doble sueldo, como se llama en República Dominicana, que producto del desconocimiento, los trabajadores no saben si esto se detiene lo que debe acumular el trabajador para poder obtener 100% lo que le corresponde, o si en medio de esta situación esto influiría. ¿Cuál es la situación actual con relación al salario número 13? Dani, esclarecerlo, porque muchas veces se puede crear confusión. En primer lugar, hay que decir que hay empresas que nunca pararon en el sector privado, nunca pararon. Otras se mantienen sus trabajadores en el plan denominado fase 2. En ese plan denominado fase 2, Marisol, Larin y Aniberca, ¿qué es lo que hace el Estado? Que subsidia al empleador. Correcto. Al empleador con un completivo salarial para que no despida, para que no suspenda y mantenga la empresa abierta. Ahí no hay problema con la regalía. O sea, ni ese empleado privado, ni el empleado público tiene problema con la regalía en ese sentido. ¿Cuál es el que tiene problema? Es ese de la fase 1. Son esos 400,000 de la fase 1 que, por ejemplo, en este año solo han laborado alrededor de unos 4 meses. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro código? Dice nuestro código que el salario 13 es el porcentaje promedio de los 12 salarios devengados durante el año. La 12ª parte de esos salarios son el denominado salario 13. Pero si usted solo ha laborado 3 meses, 4 meses, 5 meses, entonces a usted, por supuesto, el promedio que le va a corresponder será un promedio prácticamente insignificante. Es decir, el tema de los empleados públicos que fueron cancelados en este momento y los que fueron ingresados a partir del 16 de agosto, eso cobrarán una proporción de 3 meses. Eso está más claro. Eso está más claro. Una proporción, pero este empleado de este nivel que yo le estoy diciendo se ve en esta situación. Por ejemplo, suponiendo a nivel Darling y Marisol, que hay personas que están en esa suspensión que ganan 30,000 pesos, que ganan 40,000, ¿entiendes? Que ganan el mínimo. Hay variables, ¿verdad? Distintas. Pero esas personas están recibiendo 8,500 pesos. Es decir, todo este proceso, esa gente la han pasado con el déficit que cargan de necesidades que son inaplazables. Es decir, usted a que le debe la casa, la electricidad, los servicios, usted no le puede decir de que aplázame esa deuda, condónamela, ¿entiendes? Hasta que yo esté trabajando. No. Esa deuda o se acumula o usted la paga, ¿entiendes? Entonces, durante todo ese tiempo, esa gente se ha mantenido bajo un estado de precariedad y déficit en su gasto. Entonces, diciembre, como ustedes saben, siempre el trabajador siempre abriga como una esperanza, ustedes saben, que la pone en diciembre, y mucho o poco, desde el año 1951, hace 69 años, se viene pagando ese denominado salario 13, bajo diferentes nombres, ¿verdad? El trabajador ve ahora que eso es incierto, que en los planes fase eso no se contempla, y que de parte de los funcionarios del gobierno, es decir, ni el ministro de Trabajo, para hablar claro, ni el director de presupuesto, que ustedes lo mencionaron ahorita, ¿verdad? En uno de los comentarios que hacían, José Rijo, han definido el tema, sino que ellos han dicho que admiten que es discutible, es decir, que hay que discutirlo. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, hay que discutirlo, pero no en diciembre. Hay que discutirlo ahora para que entonces busquemos una solución además del salario 13. Pero bueno, más que eso es el empleo propiamente.
Entonces, ¿en qué estatus estamos ahora? ¿Cuántos empleos se prevé o se sabe con certeza que hemos perdido a propósito de la pandemia en el sector privado? Porque el sector público se sale un poco, ¿verdad?, del observatorio del CENUS. Entonces, ¿qué tantos empleos hemos perdido? ¿Qué tantos conservamos? ¿Cuál es la realidad en términos laborales en Dominicana ahora? Sabe que a nivel que los propios empresarios, en reuniones que nosotros hemos sostenido con ellos para este tema, para discutir este tema, porque nosotros estamos diciendo, este es un tema que ustedes como sector empresarial también tienen que asumirlo, porque ustedes tienen responsabilidades con esos empleados que están en esa condición. Y hemos hablado, y en esas conversaciones, ellos han confesado que aproximadamente un 55% de la empleomanía privada está en el plan fase 1. ¿Qué quiere decir eso a nivel? Que más de la mitad o la mitad de los empleados está en un estatus o de suspendido o su contrato han sido totalmente rotos, desvinculados. En esa condición hay 300.400 empleados que ya su contrato no tiene forma de ser recuperado, se perdió. Entonces hay, por otro lado, aproximadamente un 38% de las personas, de los trabajadores, que está en empresas que han logrado sobrevivir al tema por el tipo de especialidad que tienen, el tipo de servicio que prestan y se mantienen. Recientemente nosotros, como ustedes saben, nos juntamos con el ministro de Turismo y el de Trabajo, precisamente en el ministerio, tratando de ver qué se puede hacer desde el punto de vista de los trabajadores del sector turístico. El plan de reanimar el turismo por la vía del turismo interno fue fruto también de esas conversaciones que se tuvieron. Pero es claro, los mismos empleadores del sector turístico plantean que sus posibilidades están enmarcadas no en ese turismo interno. Ellos lo dicen claro, no es el turismo interno. El turismo interno no le da para recuperar, mantener abiertos los hoteles, ni mucho menos. Muchos de ellos, siendo claro, prefieren mantener cerrado muchas veces. Es decir, si tú tienes un hotel de 300 habitaciones y tú tienes un 10% de reserva cubierta, etcétera, etcétera. Y más desorden del fin de semana. Con todo lo que pasó. Entonces, esa situación hace que la situación no sea a nivel tan fácil como las autoridades quieren, por ejemplo, mantener el optimismo de que las cosas están en camino. Eso muchas veces el que lidera un proceso, bueno, no puede asumir una actitud pesimista, pero tampoco un exagerado optimismo, porque entonces puede ser peor, ¿verdad? El remedio que la enfermedad, como se dice. Y lo que se espera y lo que esperan esos sectores empleadores, porque ellos lo plantean, es que estaremos arribando a una normalidad de la empleabilidad a partir del año 2022. O sea, no lo están esperando ni siquiera en el 2021, 2022. Don Pepe, a propósito de todo este tema, de toda la situación de despido, de suspensión, de fase, ¿en algún momento se había hablado como la posibilidad de que algunas empresas y comercios habían estado aprovechando la situación de pandemia para sacar ventajas económicas de los planes que lleva a cabo el gobierno y para generar despidos que pudieran haber estado justificados, pero que se aprovecharon la pandemia para hacerlo? ¿Qué ustedes han observado de esta situación? Si eso se ha descartado, si está ocurriendo, ¿cuál es la situación en torno a este tema específicamente? Nosotros nos pusimos abiertamente a una propuesta, especie de transacción que nació básicamente de las industriales de Herrera y otras zonas hoteleras del país, donde ellos planteaban la posibilidad de una liquidación, como se llama, como la gente dice comúnmente, pero reatrada en varios pagos
Ellos hablaban de comenzar con cuotas específicas, que fuera poco a poco entonces poniendo el fin a contrato de trabajo. Por ejemplo, había propuestas que pagando en 3 meses un porcentaje, 3 meses más otro porcentaje, 3 otro porcentaje, es decir, pagar durante el año 3 veces una prestaciones. Y otros estaban proponiendo, en medio de eso, todavía más vivo, eso que estaban proponiendo eso, bajar todo, calcular el monto de las prestaciones y pagarle al trabajador un 40%. Pero ¿qué pasa, Dalia, al puesto de esa pregunta? Eso trajo grandes problemas, hubo hasta enfrentamientos donde la policía tuvo que intervenir, grandes confrontaciones que todavía están latentes ahí, porque los trabajadores, al ver esa situación, lo que se preguntaban era, y cualquiera se lo pregunta, además de perder el empleo, o sea que lo voy a perder, también perderé mis prestaciones. Es decir, porque llega un momento, Anibelka y Marisol y Darling, que la gente dice, bueno, yo estoy destinado a perder el empleo, lo perdí. Ahora, no necesariamente que eso implique perder también los derechos, ¿verdad? Ni adquiridos, ni a las prestaciones laborales. Por supuesto, ahí la gente asume otra actitud, otro comportamiento. Pepe, ¿qué pasa con estos trabajadores que están recibiendo la ayuda del gobierno, FASE, y les es descontado un porcentaje de esa ayuda de su sueldo? Porque me ha llegado eso. Ahí hay dos vertientes, ¿verdad? Que tenemos que entender quizás. Mira, hay empresas, hazte claro, que por ejemplo, en el subsidio que el empresario le hace, que el gobierno le hace al empleador, es al empresario. Cogen, por ejemplo, ellos y dicen, bueno, como la cuota que yo tengo que hacerle a ese trabajador es 5,000 pesos. Yo en lugar de pedir subsidio, yo lo voy a pagar completo. Pago todo y cuando llegue y cuando llegue, me lo cobro. ¿Entiendes? Eso es lo que hacen. Otro más considerado, inclusive se lo dejan como un estímulo, ¿verdad? Como un reconocimiento a la labor del trabajador por arriesgarse a trabajar. Lo hemos negociado eso y se hace. Entonces, el trabajador, por supuesto, cuando ve que eso ocurre y el descuento viene, dice, bueno, yo recibí completo, pero el gobierno me puso a mí también, dicen ellos, 5,000 pesos y me lo cogieron. Entonces, el empleador. Marisol, para ser honesto, uno tiene que aclararle, decirle, no, compañero, espérese. A usted le dieron eso, ¿entiende? Lo que usted lo cobró. Usted lo cobró. Ah, sí, yo lo cobró. Entonces, si usted lo cobró, eso ya la empresa tiene derecho a descontarlo, tú ves, porque es distinto, ¿entiendes? Es distinto eso a que el empleador se quede con él, tú ves. Una ultiminga, don Pepe. Don Pepe, ese es un segmento de Dari, se llama Así es. Don Pepe, en medio de esta situación y a propósito del cambio de gobierno, hay una institución que se llama la Caja de Ahorro de los Trabajadores del Monte de Piedad, que pocos ciudadanos conocen y que incluso lo vinculan a una naturaleza que no es la que le corresponde, que es una institución que presta asistencia en términos crediticios a trabajadores. ¿En qué está aportando esta institución en este momento a propósito de que hay una nueva designación y a propósito del cambio de gobierno? Eso queda en la Teniente Amado, en la cuesta, en la subida, cuesta ya. Mira, hace años que yo no voy a mencionar Monte de Piedad, porque yo recuerdo, ¿verdad? En mi tiempo, cuando yo era joven, eso era como una especie de compraventa, un desempeño. Más o menos. Pero a partir de ahí eso ha caído en un letargo que solo sirve para eso, para designar a una persona que esté ahí y cobre, más nada. Voy a aprovechar para el nuevo intervento en los visitos. O sea, porque hay para eso. Sí, claro. Es una institución. Don Pepe Abreu, presidente del CENUS, gracias por acompañarnos en Más Cerca. Las noticias realmente no han sido tan alentadoras
pero estamos vivos y es ganancia, Me dice. siento bien de verlo bien. Yo Gracias, también. gracias. Las noticias no son buenas. Y que nos defiende a los trabajadores. Dice por ahí que el mejor proyecto que debe tener cualquier ciudadano en este momento es llegar vivo a diciembre. Bueno, pues nosotros llegaremos a diciembre y por supuesto que también vamos a estar vivos luego de la pausa. Así que ya volvemos con mucho más de Más Cerca. A nivel Rosario más cerca.